Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano, exdirector del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago, colaborador del programa Derechos Urbanos en Ondas Azuayas. Realmente, economista, este discurso del presidente Moreno y la actuación del público en el Salón de la Ciudad nos recuerda el cuento de Hans Christian Andersen de El traje nuevo del emperador. ¿Qué pasa a los cuencanos? Que no exista, por lo menos en esa sesión o en el ámbito público, esa voz del niño del cuento que diga lo que realmente está viendo. ¿Cómo podemos aceptar que las autoridades de Cuenca, los concejales, los representantes ciudadanos, el propio alcalde, acepten respuestas de esta manera a ingentes necesidades de la ciudad que entendemos fueron comunicadas antes de las festividades al presidente de la República? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Realmente la cuestión que usted plantea es de motivo de gran preocupación de todos los cuencanos y de todos los azuayos. Francamente, a veces pienso que debería haber un trabajo desde el sistema universitario de Cuenca de una suerte de psicoanálisis social, de una investigación del inconsciente colectivo social de los azuayos y cuencanos, porque solamente por ese camino se podría explicar esa actitud, esa conducta, que no solo es de los actuales dirigentes municipales y provinciales, sino que ha sido ya una cierta tradición, lamentable y penosamente de años anteriores, de épocas anteriores, de que, por ejemplo, concederle una condecoración al presidente Alarcón, recuerdo claramente eso, sin que haya dado absolutamente nada, y de entrada una condecoración, y así por el estilo, ¿no? Y lamentablemente eso va creando una escuela de abyección, de temor, de miedo, de toda esta cosa, de toda esta aparente rebeldía que deviene y termina en una sumisión y en una docilidad y una serie de aplausos por nada. Realmente la sesión y las ofertas que ha hecho el presidente Moreno en la sesión de Cabildo, de la sesión solemne, si uno las compara con las ofertas hechas en otras ciudades, francamente produce escalofrío terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, el presidente, con motivo de las fiestas julianas en Guayaquil, conjuntamente con su ministro de Obras Públicas en ese entonces, el doctor Paul Granda, hicieron la oferta para la construcción del viaducto sur, que debería salir desde Durán y llegar y empalmar con la vía Puerto Inca Machala, con un monto de inversión de 1.200 millones de dólares. Luego el presidente estuvo en las fiestas de octubre, justamente recordando un aniversario más de la independencia de Guayaquil, y el presidente ofreció ni más ni menos que el tren playero. De pronto se le antojó decir que se va a hacer un tren que saliendo desde Daule pasaría por Guayaquil y llegaría al puerto en construcción de Pozorca, y luego hacia Manta. Y el primer tramo lo mencionó que costaría 400 millones de dólares. Inclusive todos estos proyectos no constan en los planes nacionales de desarrollo que son preparados y aprobados por las CEMPLADES. Sin embargo, viene acá a Cuenca y nos hace una serie nos ofrece una serie de informaciones que realmente son totalmente liliputenses, ¿no? Y que además no tienen ningún sustento real. Y encima, por ejemplo, no recibe los aplausos generosos de los azuayos. Y claro está, si uno analiza lo que él dijo y lo que él ofreció, francamente queda en nada. Es decir, dice pues que quiere gestionar, o que el gobierno está gestionando vuelos desde Estados Unidos directos hasta la ciudad de Cuenca. Una muy buena idea, un proyecto muy interesante, pero vemos la realidad concreta de que TAME, que es la línea nacional en la cual el gobierno central es el mayor accionista y sobre la que tiene la autoridad y la posibilidad de ordenarle, como de hecho lo hace, simplemente TAME deja de hacer el vuelo Guayaquil-Cuenca. TAME pone tarifas y costos altísimos en la ruta Cuenca-Quito, y así por el estilo, ¿no? Y nosotros aplaudimos el hecho de que se le ocurra en la sesión a minutos antes proponer la instalación de una frecuencia de vuelo a la ciudad de Nueva York, cuando no podemos siquiera volar a la ciudad de Guayaquil.
Resumiendo un poco las ofertas presidenciales, que pudimos escucharlas parcialmente, estuvo el hecho de que resalte el apoyo que ha dado al tranvía, proyecto que al mismo tiempo prefiere él, lo dice en sus propias palabras, no saber quién es el culpable. Crédito para agricultores por el orden de $6 millones, es lo que señalaba. Duplicación de la leche para los desayunos escolares, medida que debería ser tomada técnicamente para lograr la mayor eficiencia en este proyecto, no como una oferta demagógica para contentar quizá a agricultores descontentos. Un llamado al sector privado de Cuenca para que cumpla lo que fue oferta del gobierno de Correa de una modernización del estadio cuencano. Estas fueron las ofertas concretas del presidente de la República. Y posterior a la sesión se conoció que habría decidido el gobierno asumir las 2 primeras cuotas de la fuerte deuda por el tranvía que mantiene Cuenca con el gobierno francés de más de $50 millones. La pregunta, reitero nuevamente, ¿de qué aplaudimos? Realmente la pregunta nos debe llevar a reflexiones profundas, ¿no? No se diga ahora que estamos a 2 años de conmemorar el bicentenario de la independencia de Cuenca, que fue un 3 de noviembre de 1820. Estamos a 2 años, al 2020 serían 200 años del bicentenario de la independencia de Cuenca. Pero este hecho importante del bicentenario de la independencia de Cuenca también está siendo dejado de lado, es decir, de parte de las autoridades locales no se ha constituido un cuerpo colegiado que lleve adelante un programa de reflexión, de estudio, de análisis de lo que nos ha pasado en estos 200 años de trayectoria independiente, entre comillas, no independiente de España, pero en absoluto independiente del centralismo. Y claro, si no hay ese marco, ese campo en el cual se puedan hacer las reflexiones, los cuestionamientos y formular las preguntas y tratar de encontrar respuestas, seguimos de tumbo en tumbo siendo víctimas de este trato tan inequitativo de parte del gobierno central, como yo he mencionado al señalar esas cifras del trato que se pretende dar a Guayaquil. Y realmente nos lleva también a la visualización de que desde el gobierno central se hace la inversión pública, pero se hace con cierta dedicatoria. Y entonces la imagen que Cuenca ha ofrecido a nivel nacional, a través de su imaginario y más, es la de que no necesitamos absolutamente nada. Entonces, si no necesitamos absolutamente nada, si somos una ciudad casi perfecta, claro, este momento amenazada por la minería, una ciudad a la cual se le amenaza su más principal y maravilloso recurso, que es el agua que viene del Cajas. No, sin embargo, seguimos siendo una ciudad maravillosa que no necesita absolutamente nada, de la cual se pueden extraer los recursos a través de los impuestos, de la cual se puede tomar ese aporte que hacen los emigrantes para la dolarización importantísima, de la cual se puede tomar la energía eléctrica del complejo hidroeléctrico Paute y no devolverles absolutamente nada. Entonces, claro, esa imagen está rondando todo el tiempo y predominando en la mente de los asesores, de los funcionarios y de los burócratas del gobierno central. Eso ocurrió en el gobierno del economista Correa y está ocurriendo ahora también en el gobierno del economista Moreno. Imagínese usted que mientras en la zona norte, centro-norte del Ecuador, se observa la consolidación del territorio a través del eje Rumichaca-Riobamba, que les otorga una gran competitividad y facilidades de transporte, mientras se observa que la nueva Panamericana se está diseñando para que vaya desde Quito hasta Santo Domingo, y desde Santo Domingo vaya hasta Guayaquil, hasta Quevedo, hasta Babahoyo, y pase hacia Machala y hacia Huaquillas. Mientras todo eso se está realizando, las consecuencias de esa desatención y de esa falta de reflexión de los azuayos y cuencanos significa que estamos quedando absolutamente aislados. Está quedándose aislada la parte del territorio ecuatoriano que comprende el sur de Chimborazo, la provincia de Cañar, la provincia de Azuay y la provincia de Loja. Es decir, otra de las cosas que dijo el presidente que merece ser desmenuzado, merece análisis, usted maneja muy bien las cifras y los hechos, es de que en el gobierno de Lenín Moreno se ha entregado $300 millones para obra pública a la provincia de Azuay. No sé en dónde estarán, a dónde han ido realmente, desconozco el destino,
porque lo que se ha hecho en este periodo, en este año, simplemente fue la entrega de la fase final de la construcción, de la ampliación de la vía rápida Cuenca-Sogues, ¿no? Que claro, tiene dos aspectos importantes. Uno fue la estabilización de Gullo, lo cual es significativo, pero realmente la mayor obra se hizo en la provincia del Cañar, porque se amplió la vía Cuenca-Sogues a 4 carriles en el tramo Descanso a Sogues. O sea, ahí estuvo la inversión importante. Pero luego, en esta cifra nos parece, y esto fue parte de un análisis anterior suyo, hace algún tiempo cuando se hablaba de estas obras viales en la provincia de la Azuay, buena parte de estos, que no eran 300, eran 240 millones en su momento, eran pago de deudas, de compromisos financieros que no se habían cumplido por obras, sí, en la provincia de la Azuay, pero era igualarse un poco con las cuentas que había dejado debiendo a proveedores del gobierno de Correa. Sí, así es. En los 10 años del gobierno del economista Correa, la cifra invertida en la vialidad de la Azuay no llega a los 300 millones, estaba por alrededor de los 260 millones de dólares. De tal manera que hacer una afirmación, claro, de que se han invertido 300 millones de dólares en el Azuay, como lo hizo el presidente Moreno, obliga a investigar en dónde está ese dinero, porque en vialidad no está. Es decir, en definitiva, todos los proyectos que se vienen ejecutando, la Six-Igualaquiza, la Gualaceo-Limón, la Minas Tablón, en fin, todas estas obras, la Cuenca Pasaje o el tramo Lentac-San Francisco, ha sido concluido, pero con cifras menores, ¿no? Y son cifras que no solamente corresponden al periodo de Moreno, sino que son cifras que vienen desde antes. Bien habría sido muy importante escucharle al presidente Moreno que haga una propuesta y ofrezca un programa de conclusión de todas estas vías. ¿Qué se va a hacer con la Gualaceo Limón? ¿Qué se va a hacer con la Six que son vías que muchas de ellas se encuentran por 50 años en construcción. Sí. Imagínese, como antes se decía, y pásmese, Gustavo, de que lo que hace el gobierno central es contratar con la empresa pública de la Universidad de Cuenca, contrata con la empresa pública de la Universidad de Cuenca por un monto total de 400 millones. No sabemos si habrá entregado el anticipo de ese contrato para que haga los estudios del nuevo ingreso por la Panamericana Sur, que debería ser desde Cumbe, algo así, y para que también haga el estudio de 7 distribuidores de tráfico en la vía rápida Cuenca-Sogues, que desde el Ministerio de Obras Públicas se denomina repotenciación. Pero imagina la cifra de 4 millones y realmente ahí vienen las dudas si ya se ha entregado el anticipo. Y habría sido bueno de que en esta sesión solemne se informe de cómo avanzan o han avanzado estos estudios. Pero esto no es todavía lo asombrosamente penoso. Que lo referente al estudio del túnel en la zona del Tahual y del mejoramiento vial hacia Pauta y Gualaceo, que podría ser poner esas vías a 4 carriles. Resulta que en el 2013 el presidente Correa ordenó la contratación con una compañía consultora guayaquileña, la ejecución de los estudios. Esos estudios están realizándose desde el 2013. Y como gran noticia, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se decía que ya se ha conseguido una partida para complementar el pago a esta empresa consultora a fin de que entregue los estudios. Es decir, que realmente la nueva inversión en el Azuay sería esta de 4 millones para hacer los estudios del ingreso sur, recién los estudios, lo cual está bien que se hagan los estudios, pero contrasta notablemente contrastan los montos de inversión. Es decir, mientras para otras provincias hay montos de inversión que bordean los miles de millones de dólares, para el Azuay hay solamente 4 millones para un estudio y 1 millón para que recién se cumpla con los estudios del túnel por el Tahual y de la vía a 4 carriles hacia Pauta y Para Gualaceo. poner estas cifras en contexto, ¿cuánto aporta el Azuay al erario nacional y al Producto Interno Bruto del país? Bueno, en el periodo del expresidente Correa, que son las cifras de las que dispongo, el monto superaba los 5.000 millones de dólares. Y en términos de remesas de nuestros coterráneos que trabajan en el exterior, el monto en los 10 años del expresidente Correa sumaban también 5.000 millones de dólares, un poco más de 5.000 millones de dólares. Y lógicamente Azuay ha contribuido con la Azuay Cañar
y ahora Morona Santiago, pero principalmente Azuay, con la generación de energía eléctrica desde el complejo hidroeléctrico Pauta Integral, desde el año 83, cuando se inauguró la central Molino y la presa Daniel Palacios. Bueno, son miles de millones de dólares, ¿no? Y sin embargo, lo que recibimos del gobierno central son los 4 millones para el estudio del... ¿Qué hacer ante esta situación, economista Serrano, ante... allí cabe exactamente el término tan utilizado del centralismo absorbente? ¿Hasta cuándo este maltrato a la ciudad de Cuenca, esta usurpación que se hace de la riqueza, del trabajo de los cuencanos, de los azuayos, de los habitantes del sur del país, sin una debida, no sé si llamarla compensación o una debida ejecución de los derechos que los ciudadanos del sur del país también tenemos? Bueno, esto es justicia fiscal, esta injusticia fiscal en el trato del centro hacia nuestra provincia, hacia la zona centro-sur y sur, viene casi desde el inicio del Estado ecuatoriano. Por eso es importante que hayan reflexiones, foros, debates, discusiones con motivo del bicentenario de la independencia de Cuenca, porque Cuenca se independizó y el Ecuador y todas las colonias españolas de Sudamérica se independizaron porque estaban hartas del centralismo del gobierno español, de la monarquía española, que se llevaba absolutamente todo y que además ponía una serie de cortapisas y dificultades para la libertad de emprendimiento, para la libertad de comercio. Todo tenía que ser consultado y preguntado a un centro que estaba en la península ibérica, o que estaba en Lima, o que estaba en Bogotá, en los virreinatos, y eso era tremendo. Entonces la gente decidió, bueno, no podemos seguir así, tenemos que independizarnos. Ese mismo concepto está vigente ahora. Figúrese, Gustavo, que en declaraciones del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la Azuay, se dice pues que, bueno, primero, que el 48% del monto total para la actividad cultural de la Casa de la Cultura queda en la ciudad de Quito, en la matriz. Segundo, que acá en Cuenca, en los locales que se estaban, los arriendos, los ingresos que por concepto de arrendamiento de locales de la Casa de la Cultura proveían de una cierta autonomía y de cierta cantidad de recursos para hacer la labor cultural, tienen que ser depositados religiosamente y de manera intocada en la cuenta única del gobierno central. De tal forma que el presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo de la Azuay, más bien ha resuelto liquidar esos contratos de arrendamiento y más bien ofrecer esos locales para actividad cultural, para exposiciones artesanales, etcétera, que les ha venido ya haciendo de buena manera. Pero ese es solo un indicador del sojuzgamiento total. Estas migajas para Cuenca contrastan con lo que está pasando con el manejo del Estado, con el presupuesto que acaba de presentarse y que entra de análisis en la Asamblea. El economista Valencia, a quien entrevistamos hace pocos minutos, habla de la existencia de 32,000 funcionarios públicos. Él dice funcionarios que fueron puestos por Correa con sueldos mayores al del presidente de la República. Más de 2,000 millones de dólares anuales se destina del presupuesto para el pago de estos funcionarios, dice el economista Valencia, y ya en el presupuesto del Estado pesan mucho 3,000 millones de dólares en intereses de la deuda y siguen endeudándonos. Sí, ahí nuevamente, sí, como dicen ahora los entendidos, territorializamos. Veamos cuánto de esa deuda ha llegado hacia los azuayos, cañarenses, lojanos. Es decir, sería de preguntarse cuánto de esos montos y cuánto de este gasto gigantesco en estos burócratas de alto copete, digamos, cuántos de sus burócratas proceden desde acá, ¿no? Desde estos lugares. Por otra parte, ese gasto no es productivo, como lo señalaba el economista Valencia. Es decir, él hacía un análisis muy sensato. Al decir que si se reduce ese gasto, no se va a producir también una reducción de la demanda, porque por otros lados aumentaría esa demanda y se compensaría. Quisiera referirme, Gustavo, un poco, regresando a la temática anterior, me parece que las estrategias, los modos, las tácticas que la dirigencia azuaya, los azuayos, los cuencanos, los cañarenses, tal vez más los azuayos y cuencanos han sido equivocadas. Desde el año 1998 entró a funcionar el primer contrato de concesión, la primera concesión vial entregada a la compañía Panavial,
en 1998, cuando estuvo el Consejo Nacional de Modernización vigente. Y la Panavial debía hacer el mejoramiento del eje vial, del corredor vial, desde Rumichaca hasta Riobamba. Y eso es lo que se ha estado consolidando, ¿no? En cambio, en el caso de Azuay, dejamos de lado esta estrategia de las concesiones, entramos a una confrontación muy dura, muy ruda, y terminamos absolutamente sin utilizar esta posibilidad de la concesión vial. Cuando llega el gobierno de Correa y llega ese increíble volumen de ingresos al fisco, al gobierno central, esta concesión vial del eje Rumichaca es utilizada para, a través de esa concesión con Panavial, ejecutar todas las obras en las provincias del norte y del centro norte. E inclusive una serie de gastillos o de gastos graves como la vía Collas, que también fue ejecutada por Panavial dentro de esta modalidad de concesión. Sí, que es una de las construcciones más caras del mundo. Así 17 millones de dólares por kilómetro. Con la anuencia del gobierno central y por donde transitan, y ahí viene otro criterio, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y desde el gobierno central suelen utilizar el concepto o el indicador del tráfico diario promedio anual, el TPDA que ellos llaman, y dicen, si el tráfico promedio diario anual es tal, no se justifica la vía. Sin embargo, en el caso de Collas y de casi todas las vías, ellos dejan de lado este concepto y asignan los recursos como bien les place a ellos. Realmente, con motivo del bicentenario, debemos reflexionar y deberíamos hacer un llamamiento al sistema universitario, a los colegios profesionales. Debemos hacer un llamamiento a los organismos, a las municipalidades locales, al Consejo Provincial, en fin, para ver qué solución tenemos, qué soluciones, qué alternativas, qué nuevas estrategias planteamos. Encontrar fórmulas para lograr autonomía, para lograr más independencia en el manejo del PIB local. Claro, por ejemplo, necesitamos un plan de carreteras de largo plazo, es decir, porque este rato, como está planteada la situación, estamos aislados. Es decir, se consolida el aislamiento, porque la buena vía va a llegar hasta Riobamba, en cantones como Guamote, Chuncha, Lausí, o los cantones de Cañar, de la provincia de Cañar, y los de Azuay, de Loja, quedan aislados de vías de mejores características. ¿Cómo podemos atraer turistas con esas vías, con las que tenemos actualmente? ¿Cómo con los pasajes de $300? Y eso más. Entonces, necesitamos reflexionar y que la propuesta salga desde el sistema universitario. A mí, por ejemplo, me sorprende que la Universidad Estatal de Cuenca haga, a través de su empresa pública, este contrato pequeño con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Por qué la Universidad Estatal de Cuenca, conjuntamente con las otras universidades, no toman la iniciativa de plantear un plan de mejoramiento vial, de conectividad de toda la zona centro, sur y sur? ¿No? Por ejemplo, a Loja también le interesa mejorar el tramo o encontrar una alternativa al tramo vial que hay desde el Tambo hacia Chunchi, hacia Lausí. Ese tramo fue hecho justamente para facilitar el acceso al tren Guayaquil-Quito, ¿no? Del cual también fuimos privados en la época del economista Correa. Entonces, ha habido desde antaño el planteamiento de retomar y hacer la construcción de un eje vial por la parte alta, que saliendo desde Ingapirca o saliendo desde el mismo Tambo, se vaya por la Sierra Nevada, se pase hasta llegar a Chupallas y conectarse con Riobamba. Se habla de que haciendo un eje vial de esa naturaleza, el tiempo de tránsito se reduciría en más de 2 horas. De tal manera que eso interesa a la provincia de Luja, a la provincia de Cañar y a la provincia de Azuay. Es decir, hay una serie de ideas sobre las cuales debemos debatir, ¿no? Ahora, con respecto a lo de los impuestos, realmente también deberíamos en un momento determinado decir, bueno, no enviamos los impuestos al gobierno central. Queremos ese acervo, ese acumulado de recursos, aplicarlos para dotar de competitividad. Fíjese, Gustavo, otra vía importantísima para el Azuay es la vía que va a la cuenca Girón-Pasaje. Esa vía estuvo concebida inicialmente a 4 carriles, así fue el planteamiento, pero prontamente se la quitó y se la dejó en las condiciones actuales de solamente hacer una repavimentación, un arreglo de bacheo y más, que inclusive en esas condiciones ya beneficia la conexión entre la provincia del Oro, entre el norte del Perú,
con la provincia de la Azuay y del Cañar. Insisto en esto del plan de vialidad, del plan de conectividad, pero no dejando liberado estas ideas o estas iniciativas, no dejándoles a encargo de los burócratas del gobierno central o de los pequeños burócratas provinciales, digamos, que son designados desde el gobierno central. Realmente no tienen ninguna culpa acá, salvo una pequeñísima culpa proporcional a la autoridad y a la responsabilidad que se les otorga. Los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de acá, que son delegados del gobierno central. Entonces, mal podemos esperar que ellos formulen una propuesta, porque inmediatamente desde Quito les dicen tú cállate o renuncia o deja el puesto. De tal manera que una propuesta de un plan vial, que sea una respuesta concreta y sólida ante esta consolidación del aislamiento de Cuenca que se ha dado en el gobierno de Correa y en el gobierno ahora de Moreno, porque estamos hablando de la nueva Panamericana que va a ir por la costa. Esta nueva Panamericana significa la construcción desde Quito hasta Santo Domingo del eje Aoloac-Santo Domingo, que ya cuenta con los recursos y con el dinero. El presidente Moreno ordenó al ministro de Transporte y Obras Públicas, Boris Palacio, cuencano además, de que haga que el ministerio le entregue al Consejo Provincial de Pichincha, que es la institución que tiene la delegación de un tramo, le entregue alrededor de $50 millones. Y también hizo la gestión para que el Banco de Desarrollo, el BEDE, le entregue al Consejo Provincial de Santo Domingo la cifra de alrededor de $40 millones para en liquidez, de manera efectiva. Luego se está llamando a concesión para el eje vial desde Santo Domingo hasta Juján, en 2 tramos, ¿no? Santo Domingo, Buena Fe, Quevedo, un tramo. Estos 2 tramos van a significar una inversión de $1.300 millones. Entonces, de tal forma que la nueva Panamericana ya va por la costa. Entonces, resulta que nosotros nos vamos a quedar Loja, Azuay, Cañar, simplemente en las condiciones actuales. Volviendo de nuevo a la Girón Pasaje, desde Loja hubo la sugerencia de hacer que esta vía de 4 carriles le sirva también a la provincia de Loja. Para ello se planteaba que desde La Paz se haga un enlace con la vía hacia Santa Isabel, de tal manera que una vía de 4 carriles hacia Puerto Bolívar y Machala beneficiaría también a la provincia de Loja. Ahora, todo esto, economista Serrano, seguirá siendo simplemente aspiraciones, quizás sueños de la provincia, mientras no existe una posición más altiva, más digna de nuestros representantes públicos, no solamente en el sector público, también en el sector privado de esta provincia. Hay una verdadera toma de conciencia crítica ante los discursos demagógicos que no hacen más que intentar consolidar esta injusticia fiscal. Tal vez el único mérito del discurso presidencial justamente ha sido suscitar este debate, revolver la conciencia de todos los cuencanos y azuayos, ¿no? Que nos damos cuenta de que cada vez es una nueva tomadura de pelo. Pero realmente nos damos cuenta, vemos en estas filmaciones que ventajosamente quedan hoy en día grabadas, rabiosos aplausos hacia el presidente con este discurso. Sin embargo, claro, los líderes del sector empresarial encuentran soluciones. Por ejemplo, acá se puede decir que con toda legitimidad que la Cámara de Industrias, Empleo y Productividad de Cuenca, presidida por el economista Roberto Maldonado, que es gerente de Colonial y actual, él conjuntamente con el equipo de la Cámara de Industrias está encontrando una solución para el suelo industrial. ¿No? Sin embargo, frente a ese suelo industrial en la zona que está entre limítrofe entre las provincias de Azuay y Cañar, hay la propuesta del Consejo Provincial de la Azuay de hacer también una zona industrial en la parte baja de Santa Isabel. ¿No? Es decir, hay iniciativas desde el lado empresarial privado, pero yo haría un llamamiento con motivo del bicentenario. No solamente nos quedemos en hacer un bonito libro lleno de dibujos, de caligrafías, de pictogramas, como ahora se dice, ¿no? Y entregar ese libro costoso, además que solo llega a pocas manos, sino hagamos un debate franco y abierto. Y aquí una invitación a los historiadores. Hace pocos días acaban de realizar acá el 10º Congreso Nacional. Fue el 10º primer encuentro nacional, sí. Del Ecuador, ¿no? Pero claro, no se tratan estas situaciones concretas del aislamiento, esto que han dado en denominar los burócratas de las emplares la estrategia territorial nacional. De acuerdo a la estrategia territorial nacional, Azuay, Cañar, el sur de Chimborazo y Loja quedan nuevamente aislados. De tal forma que es importantísimo el
pensar, siquiera sacar un plan. Yo creo que la Universidad de Cuenca... Por lo menos debería proponerse, y ya aquí toca nuevamente a las autoridades de proponer un presupuesto, aunque sea un pequeño presupuesto, para poder llevar estas iniciativas que generen estos foros de reflexión con motivo de los 200 años de independencia. Usted mismo señalaba hace pocos días que en Guayaquil se ha configurado ya un fondo muy importante, me parece que decía de 100 millones de dólares. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares por parte del alcalde de esa ciudad, también para sus foros de reflexión y de conmemoración de los 200 años de independencia de Guayaquil. En Cuenca, de este tema no se ha dicho aún nada. Han constituido un comité, está como presidente el abogado Jaime Roldós, el abogado Jaime Nebot, como vicepresidente el abogado León Roldós, claro, y fíjese usted que hace 100 años acá hubo también una reacción importante de los líderes cuencanos y azuayos, que significó la inauguración del primer vuelo de Elia Liud desde Guayaquil a Cuenca. Justamente fueron los líderes de ese comité de celebración del primer centenario los que gestionaron la avenida de Elia Liud. Luego construyeron el puente del centenario, por eso el puente del centenario, y una serie de obras. Pero realmente ahora, con el cuento de que ya se vienen las elecciones, las autoridades locales, en fin, que están pensando en la reelección, tienen que incorporar en su agenda este tema. El alcalde de Cuenca debe conformar el comité para la celebración del bicentenario y plantear un programa de foros, de debate, ¿no? Para que salgan ideas concretas, Gustavo. Fíjese usted que en esto de hacer planes, también es importante hacer los planes, es decir, porque teniendo los planes y los estudios que tienen un costo menor, que son preinversión, hemos avanzado ya en buscar soluciones a nuestras dificultades, ¿no? Vea usted que en el caso del norte del Ecuador, digamos de las provincias de Carchi, Babura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y una parte de Chimborazo, ellos tenían ya esta estrategia de la concesión con Panavial. En el caso concreto de esta nueva Panamericana por el litoral, tienen también información y planes. En cambio, nosotros no tenemos absolutamente nada. Necesitamos, por allí hubo alguna noticia suelta que se pensaba concesionar por parte del gobierno el tramo de la Panamericana Riobamba-Cuenca, pero no conocemos digamos, un solo detalle. También fue otro disparo al aire, ¿no? Simplemente para decir que sí nos estamos interesando. Bien. Y contamos, Gustavo. Bien. Y esto es debemos culminar, economista Serrano, quizá una breve reflexión suya final. Realmente los azuayos, los cuencanos, los cañarenses, los lojanos debemos unirnos para plantear una integración verdadera con el centro, con la capital política del Ecuador y con la capital económica, que nos dé mejores condiciones de competitividad. Debemos hacer ese plan, y ese plan lo podemos empezar a hacer el sistema universitario, la Universidad de la Azuay, la Universidad Estatal de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana. Yo creo que estarían dispuestos a contribuir con sus recursos para proponer este plan, y no solo este plan, sino una serie de reflexiones sobre un conjunto de problemáticas. Y obviamente, Gustavo, aquí hemos tenido cobijo para dar opiniones pensando de manera sensata y tranquila. No podemos permitir de ninguna manera que se haga la minería en el Cajas, porque el gobierno central no solo no nos da vialidad, no nos da conectividad, nos quita el vuelo Guayaquil-Cuenca, sino ahora está queriendo... Tema que dicho sea de paso, a pesar de las protestas que se hicieron ante el presidente, no mereció una sola palabra por parte del presidente, una respuesta a los Días Unidos y a grupos antimineros. El alcalde Cabrera presentó en su discurso una solicitud en firme, ¿no? Diciendo es hora de que se deje definitivamente de lado estas concesiones mineras en la zona del Cajas. Pero esto es gravísimo porque, se imagina, ni siquiera nos dan vuelos, ni siquiera nos mejoran las carreteras del gobierno central, y ahora nos han entregado en garantía ante las compañías chinas y más para recibir los créditos que después ellos despilfarran en boberías como la refinería del Aromo, como los aeropuertos donde no llega ningún avión, como lo que tenemos acá, el famoso poliducto Pascuales-Cuenca, ¿no? O, para decirlo más cercanamente por medio del centro histórico, para regalarnos el famoso tranvía, que es un dolor de cabeza. Tal vez ese también ha sido un error, dedicar mucha atención e interés al debate en torno al tranvía y no ver estas otras realidades que son mucho más graves. Bien. Muchas gracias nuevamente por su presencia al economista Enrique Serrano, exdirector del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago.